Bienvenidos a las geometrías cósmicas de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22. Hoy hablaremos de los secretos de los antiguos códices mexicanos y el universo oculto en esas imágenes que nos hablan de nuestras cosmovisiones y de nuestra historia. Para ello conversaremos con un gran especialista, con el doctor Baltasar Brito, quien es director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y autor de varios libros. Entre ellos, el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, el Códice Mendoza y el Lienzo de Tlaxcala, publicados por el Fondo de Cultura Económica, que rescatan documentos del México antiguo y ofrecen una aproximación histórica para interpretarlos y asomarnos, por ejemplo, al momento prodigioso de la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan. Baltasar Brito, de verdad nos da muchísimo gusto que nos acompañes en la oveja eléctrica. El gusto es mío, Pepe, con todo gusto. Oye, pues para hablar de algo que es verdaderamente el asomarnos a nuestra memoria, que tiene que ver con la conservación de los códices, pero también de la interpretación de los mismos y de ponerlos en nuestros propios términos. Tienes un libro maravilloso que se llama El Códice Mendoza, en donde das precisamente algunas claves de lo que quiere decir este mundo, y te pediríamos que nos acerques un poco a cómo te introduciste primeramente a este espacio. Bueno, desde que era yo estudiante, desde un poco antes, este tipo de manuscritos sin duda alguna me maravillaron y quise saber qué significado tenían. Y entonces comencé a comprar algunos, a estudiarlos y decidí hacer de esto parte de mis estudios profesionales y después de mi vida he dedicado mucho tiempo a tratar de entenderlos. Entonces fue así como llegué al estudio de los códices, estudiando por supuesto en la Escuela Nacional de Antropología de México. Porque hay una experiencia estética también al descubrir, no sé, la primera vez que pudiste ver algún original. Sí, ese es un momento muy particular. Era yo estudiante todavía cuando me permitieron acceder al códice que estaba trabajando para mi tesis de licenciatura, y lo que encontré primero es este latir un poco más apresurado por la emoción de tener en tus manos las voces de muchas gentes de hace 450 años y que tú tenías el manuscrito en tus manos, y para mí fue muy importante. Entonces, cuando vi el primer original y lo tuve en mis manos, decidí hacer de esto mi vocación por la importancia que tuvo para mi propia vida, ¿no? Y en este marco, pues llegas a este momento porque has también, de alguna manera, nos has permitido asomarnos a otros códices, el Códice Boturini, la Tira de la Peregrinación. ¿Cómo llegas al Códice Mendoza? Y háblanos un poco de las vicisitudes que tuvo este códice. Sí, la historia es increíble. Efectivamente, el que yo haya trabajado otras historias, el Códice Boturini es la historia del pueblo mexica, precisamente antes de que funden la Ciudad de México Tenochtitlan, desde que salen de Aztlán hasta que un poquito antes de que lleguen a la ciudad y la funden. Y esta imagen que tiene la portada del Códice Mendoza tiene como parte muy relevante desde el punto de vista simbólico del momento de la fundación de la Ciudad de México. Entonces es como la continuación, si así lo queremos ver, de un códice y de un trabajo anterior que había realizado y que con el Fondo de Cultura quisimos llevar a cabo para que estuviera como completa la historia, ¿no? Y bueno, y en este contexto, háblanos precisamente de cómo se encuentran, cómo se realizan estos códices y qué aventuras tuvieron, incluso de cruzar los océanos. Efectivamente, el Códice Mendoza es mandado a hacer por el virrey Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey en México.
Él quiere conocer sobre la historia de los mexicas, quiere conocer qué tributaban, era muy importante el aspecto económico, quiere conocer parte de su cultura, si le queremos llamar así, y lo que hace es solicitar a especialistas indígenas que lleven a cabo la manufactura de este manuscrito. Los tlacuilos. Los tlacuilos famosos. Sabemos que después, como la finalidad es mostrarlo, mandarlo a España, es necesario que le pongan glosas en español para que la gente que lo va a ver en España pues tenga la posibilidad de entender las imágenes que están plasmadas en el códice. Esto sucede a mediados del siglo XVI. Desafortunadamente, cuando el códice va en camino a España, es atacado por un barco pirata y se roban el códice y termina estando en Francia con el cosmógrafo del rey de apellido Tebet. Y este señor lo analiza, le pone algunas marcas como su firma y otras cosas, y posteriormente de esto llega a Inglaterra, al lugar a donde ahora se conserva. De ahí nos permitieron las imágenes en alta resolución para poder hacer esta edición. Pues ahí está una historia de cómo nos reencontramos con nuestras historias, con nuestros códices. ¿Qué es lo que nos revelan de nuestro pasado? De ello seguiremos conversando con el destacado historiador Baltasar Brito. Pero antes, vamos con nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, para ver cómo las computadoras nos ayudan a investigar el pasado. Pues querido Morsa, bienvenido a estas geometrías como de un ajedrez posmoderno, ¿no? Sí, yo diría un ajedrez neoeuclidiano. Oye, mi querido Morsa, pues hablando de lo que ha sido este tema que estamos tocando hoy en Oveja Eléctrica, de interpretar el pasado, ¿cómo precisamente las herramientas del cómputo nos pueden ayudar a entender lo que quiere decir una palabra, pero no hoy, hace siglos? Y a veces no tenemos los contextos para entender eso. Yo creo que ese es un problema real que es de difícil solución, porque tenemos que entender el contexto de cuando se dice algo. Y te cuento una historia que me parece de terror. Cuando estuve en Chichén Itzá, nos mostraron una pared de piedra que tenía unas como calaveras ahí talladas, ¿no? Y nos dice el guía, ¿por qué todas son diferentes? Pues porque no tenían un molde para hacerlas iguales, pensé yo, ¿no? Y me decía, porque cada uno representaba a uno de los que habían sacrificado. Bueno, pues sí, pero esa descripción es tan obvia como la mía, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? No tengo contexto, no lo puedo resolver. Y entonces, ¿cómo vamos al pasado y resolvemos? Tenemos que hurgar en el pasado tanto que quién sabe qué nos dicen y quién sabe qué tanto es cierto de lo que nos han dicho de la historia. Claro, y entonces buscar claves para entender esos mundos y entender una cosmovisión, que eso es verdaderamente difícil. Sí, de hecho, por eso es tan importante lo que hicieron con los jeroglíficos, porque la piedra de Rosetta les dio la pauta de lo que estaba pasando. Pero si no tienes eso, ahorita estaríamos diciendo, quién sabe qué estaban diciendo esas personas, ¿no? Así es, así es. Y bueno, lo interesante es que nuestros programas de cómputo irán incorporando la sabiduría de quienes tienen los contextos. Eso va a ir pasando eventualmente, poco a poco, pero sí se requiere de mucho tiempo y de mucha energía y de muchas bases de datos y de mucha información para empezar a armar el contexto correcto. Va a llevar tiempo. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto que nos pongas en contexto este problema. Gracias, Pepe. Exacto. Después de un parpadeo cósmico, volvemos enseguida a la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el historiador Baltasar Brito sobre lo que nos revelan nuestros antiguos códices. ¿Es cierto que en la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlan, un águila devoraba una serpiente? El águila, la serpiente y el nopal. El águila que representa nuestro astro rey, el sol. La serpiente que simboliza la sabiduría de nuestro pueblo. Y por último, el nopal, que encarna nuestra raíz interna, nuestro linaje.
Como de rayo con luces verdes y doradas, estamos de regreso en las geometrías cósmicas de la oveja eléctrica que iluminan nuestro pasado. Para ello, conversamos con el doctor Baltasar Brito, un gran investigador experto en los antiguos códices mexicanos. ¿Cómo podemos abrirnos a otras cosmovisiones? En el cuento La busca de Averroes, Borges nos habla de la dificultad de entender otros mundos. Un sabio árabe de la Edad Media que está tratando de leer la poética de Aristóteles se encuentra con dos palabras que desconoce: tragedia y comedia. No tiene ni siquiera idea de que existe el teatro. ¿Qué es lo que quieren decir así las palabras águila y serpiente en el México antiguo? ¿Cómo podemos entender los códigos de nuestras culturas ancestrales? Viene el momento en que tienes que buscar la interpretación de estos códices y para ello, entre otras cosas, estudias náhuatl. Háblanos precisamente de todo este trabajo de descifrar, de descodificar lo que quiere decir estas imágenes, ¿no? Bueno, es un proceso que todavía está en construcción, ese proceso, porque no conocemos todas las imágenes que contienen, no conocemos el significado de todas ellas. Entonces, mucho sí lo podemos leer como tal, pero otras cosas se nos escapan porque tienen aspectos míticos, porque tienen aspectos religiosos que no alcanzamos todavía a comprender. Entonces, cada publicación que hacemos es más bien como un acercamiento, como intentar dar una nueva idea sobre lo que los tlacuilos intentaron plasmar en este tipo de manuscritos. Por supuesto, lo que uno hace es prepararse para ello, tratar de entender la cultura. La lengua indígena, en este caso el náhuatl, es muy importante para entender porque ese es el pueblo que lo pinta, que lo hace, y entonces conocer el náhuatl es importante, relevante para ese fin, pero también conocer las vicisitudes históricas por las que pasó este pueblo, pues resultan relevantes para entender mejor el manuscrito. Y otro aspecto relevante que para mí me parece interesante explicar aquí es que considero que el águila no va devorando a la serpiente, porque siempre desde niños como mexicanos nos han enseñado que el águila va devorando a la serpiente, inclusive hay canciones, ¿no?, donde se platica esto, pero yo creo que no, el águila tiene en su mano y en su pico su cetro de poder, que en náhuatl se dice xiucoatl, y que en otros códices aparece con ese cetro, que es una serpiente de turquesa, como los reyes que llevaban también su cetro de poder o su corona, ¿no? Pero en este caso en particular sí considero que por tratarse de un momento tan sublime como ese, no podría ir comiendo a la serpiente, sino que más bien baja del cielo a sellar el pacto con el pueblo mexica con su cetro de poder. Entonces, para mí, es el momento del águila y el nopal, es la representación naturalista del momento exacto en que Huitzilopochtli, que tiene por otro nombre Meshi, sella el pacto con el pueblo Tenochca, y por eso la ciudad se llama México Tenochtitlan, porque es el nombre de la deidad y el nombre del pueblo en conjunto. Y por supuesto, les promete en esa representación que los va a hacer los grandes señores de la región, como lo cumple la deidad, si lo vemos así, lo cumple, y en lo que le llaman el anáhuac, y entonces es muy interesante analizarlo desde este punto de vista. Y por otro lado, algo muy interesante que tú planteas tiene que ver con el portento de esta imagen. Y hay una descripción muy hermosa en donde tú planteas cómo todo se llena de blanco, los carrizales, las ranas y los tules. Háblanos precisamente de ese momento y de la dificultad que tenemos para tratar de entender eso que podríamos llamar una epifanía desde otra cultura. Sí, es muy interesante la pregunta, Pepe, porque me parece que esa es la dificultad de tratar de entender a otras culturas. En eso consiste la dificultad,
Nosotros no tenemos ni formábamos parte directa de esta cultura, ni comprendemos toda su mitología, toda su manera de ver el mundo, su concepción del universo. No la entendíamos. Una de las formas que creo que tenemos para comprenderlo es la lengua. Si conoces la lengua, tienes mayores elementos para poder adentrarte en el significado de cada una de las imágenes que ellos plasman en los códices. Efectivamente, lo que se comenta aquí es lo que precede a la fundación. Uno de sus sacerdotes entra al agua, se desaparece, no se sabe qué pasa, pero después regresa y dice que el preludio de la fundación se da cuando todo se vuelve blanco, las ranas, los tules, el agua. Y entonces es muy interesante, sobre todo si nos vamos a la parte histórica, ¿no? El nombre de Aztlán se traduce como el lugar de la blancura también. Entonces es muy relevante que estos mitos se junten porque nos dan elementos de explicación más adecuados para tratar de comprender el simbolismo. Hermosa la descripción del momento prodigioso en el que se funda la Ciudad de México Tenochtitlan. ¿Cuáles son las claves de la percepción de un mundo? De ello seguiremos conversando con el destacado historiador Baltasar Brito. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos abre algunas claves de su mirada poética al analizar imágenes del mundo que nos abren la ciencia, la tecnología, la fotografía. Querida Miriam, aquí en La Oveja Eléctrica. Qué mejor, Pepito. ¿Verdad? Encontrarnos siempre. Y bueno, fíjate que una frase de William Blake es preciosa. Nos plantea que podemos ver un mundo en un grano de arena. ¿Qué otros universos podríamos ver en lo que nos rodea? El cielo era una flor silvestre, pero más allá podemos ver también las flores de hielo, que así se llaman. Hay un hombre, mitad científico, mitad artista, que en el siglo XIX puso manos a la obra, totalmente deslumbrado por el hielo, y logró mostrarle al mundo estas geometrías perfectas antes de que se evaporen en el microscopio. Así que hoy hablaremos del llamado señor Copo de Nieve, que logró su primera foto científica a los 15 años y el resto de su vida se dedicó a ampliar esa galería. Él pudo ver un cielo, un mundo en un copo de nieve. Así es. Wilson Alwyn Bentley nació en la segunda mitad del siglo XIX en Jericho, Vermont. Fue el primer experto en microfotografiar copos de nieve. Perfeccionó un proceso de captura de escamas sobre terciopelo negro de tal manera que sus imágenes pudieran ser capturadas antes de que se derritieran o se sublimaran, por lo que unió una cámara de fuelle a un microscopio compuesto y, después de mucha experimentación, fotografió su primer copo de nieve, esto a principios de 1885. Capturaría más de 5,000 imágenes de cristales en su vida. Muchas gracias, querida Miriam. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el historiador Baltasar Brito sobre los secretos de los antiguos códices mexicanos. ¿Qué nos revelan sobre su forma de percibir el mundo? Es importante que el náhuatl se siga enseñando porque te abre la mente a otras formas de pensar. Tiene palabras y metáforas que nos ayudan a entender mejor las historias de nuestros pueblos. Como de rayo con tintes verdes y dorados, estamos de regreso en las geometrías cósmicas de La Oveja Eléctrica en una interesante conversación con el doctor Baltasar Brito, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, sobre las claves detrás de las imágenes de los antiguos códices mexicanos que nos revelan los momentos prodigiosos de la fundación de México Tenochtitlan, su lenguaje y forma de entender el mundo. Esto, al final del día, es
la representación en glifos de algo que sucedió o no sucedió, está en los anales del mito, en donde se entreveran mito e historia, pero es muy interesante cómo hay un registro de algo portentoso que luego queda registrado en glifos. Hablemos también de esto que es tan interesante, de tratar de descubrir qué son los colores, qué son las imágenes que están ahí atrás, qué tienen que ver, por ejemplo, con las figuras que encontramos en el metro Pantitlán. Sí, bueno, los pueblos mesoamericanos escribían con imágenes, no con letras. Y entonces, en ese sentido, comienzan a utilizar estas figuras para ir dejando muestra de su historia, de su geografía, de sus dioses. Y entonces, con el paso de los años, para nosotros eso no ha cambiado. Si se sube uno al metro Chapultepec, pues el glifo se puede leer porque tiene un chapulín y un cerrito, ¿no? Que se leen en náhuatl, Chapolín y Tepetl, que en el cerro del Chapulín sería la lectura, que es como de lo más sencillo, más básico. El problema se complica cuando tiene que ver más bien con una deidad, con un mito, con un aspecto diferente a lo meramente geográfico. Entonces ahí nos cuesta más trabajo. Y lo que estamos viendo en esta lámina en particular es cómo se dividió la Ciudad de México en 4 grandes barrios. Pero hay mucho más que eso. Porque si nosotros viésemos la imagen no acostada, sino la viésemos así, veríamos que el agua que está aquí, recordemos que se funda en una laguna, en realidad sería como el inframundo. El nopal con la piedra sería como la tierra y el águila en sí misma nos está marcando el axis mundi, los 3 planos celestes. Pero también dentro de los 4 rumbos del universo, el centro es el quinto rumbo. Y además, si levantáramos del centro, nos quedaría una pirámide. El simbolismo es trascendental para los pueblos mesoamericanos. Fíjate todo lo que se encierra en una estampa, si empezamos verdaderamente a penetrarla. ¿Qué momento para ti es revelador que te conmueve por completo al descubrir algo de la sensibilidad de esta cultura? Fíjate que, por ejemplo, para mí fue muy revelador en otros códices que he estudiado cuando logré entender la escritura de Huejotzingo. Por ejemplo, Huejotzingo tiene un sistema glífico numeral diferente a los mexicas, pero no se había logrado explicar. Entonces, cuando yo me meto a tratar de entender, me pasé muchas noches en desvelo y de pronto un día lo entiendo. Y ese momento para mí fue muy revelador, sublime, por supuesto, porque pegué un grito diciendo, lo tengo, ¿no? Ya entendí cómo funciona su sistema. Entonces, creo que los que estudiamos este tipo de manuscritos, le pasó al doctor León Portilla, que fue tu maestro. Sí, que además encontramos y trabajamos algunos documentos donde él también tenía una algarabía, tenía un gusto porque lográbamos entender, aunque sea un glifo pequeño, pero era un avance para el conocimiento, porque el problema de los códices, sobre todo los religiosos, es que fueron los especialistas perseguidos por las autoridades españolas, ¿no? Y entonces no tuvieron tiempo de pasar a las nuevas generaciones todo el conocimiento plasmado en sus libros, y eso ha complicado después de 500 años aún mucho que podamos acceder a ese gran conocimiento. Y finalmente, cuando tú estás hablando de rescatar esta memoria histórica, ¿qué es lo que quisieras que como conciencia colectiva conociéramos más en torno a nuestro pasado, a nuestras culturas mesoamericanas? Sí, yo creo que conocer este tipo de manuscritos nos permite tener una conciencia histórica. Es decir, sobrevivieron muy pocos de estos manuscritos, pero todos son muy relevantes porque nosotros como mexicanos ahora nos vemos reflejados en ellos. Son parte ahora de nuestra identidad, ya no digamos de la identidad de los pueblos que los hicieron. Creo que eso ya va más allá, porque ahora somos un país más pluricultural, más ampliamente como necesitado de explicar las diferentes historias. Y precisamente
Estos pueblos que tradicionalmente no habían tenido la oportunidad de contar por sí mismos su propia historia, tienen en estos manuscritos un elemento fundamental. Nosotros, siendo respetuosos de ellos, cuidando este gran patrimonio, creo que podríamos contribuir a un mejor entendimiento como mexicanos. Baltasar Brito, de verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia. Ha sido un gran gusto. Me quedo con la imagen de manuscritos que son expresión fundamental de nuestra identidad pluricultural que debemos conocer para entendernos como mexicanos. Simplemente la pasión con la que nos habla Baltasar Brito ya es una clave del amor por México y por el conocimiento de nuestra hermosa memoria cultural. Y en esa memoria se insertan los cantos urbanos de nuestras tribus contemporáneas, los cantos cuánticos de nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues mi querido Fernando Rivera Calderón, fíjate que el día de hoy vamos a hablar de noticias del pasado. ¿Cómo crees? Vamos a hablar de Lorete de Mola. No tanto de eso, sino de los códices. Ah, no, me encantan los códices. ¿Sabes? Sobre todo, no sé si llegaste a ver los dibujos que hizo el gran artista Miguel Covarrubias sobre muchos de los códices originales, pues para que se pudieran estudiar con más facilidad. Y bueno, nos dicen muchísimas cosas. Por eso hice el corrido porque antes que los corridos, había códices. Claro. Ya luego cuando corrieron a los aztecas, a los mexicas, pues ya tuvimos que aprender a cantar otras cosas. Dice más o menos así. Antes que los memes y que las noticias, antes que la prensa y que los corridos, estaban los códices que nos contaban de todos los hechos aquí sucedidos. Antes de las fake news y de los chayotes y de periodistas corruptos vendidos, estaban los códices que nos contaban la visión de los que un día fueron vencidos. ¿Qué dice el códice? Códice el que dice. ¿Qué dice el códice? Códice el que dice, ¿qué dice, qué dice, qué dice el códice? Códice el que dice, ¿qué dice el códice? ¿Qué códice dice? Ya no sé ni qué dice el códice, pero lo dice. Revisen los códices, vayan a las fuentes, amigos. Y gracias, vamos Pepe. a reinterpretar. Lo reinterpretaremos, ¿cómo no? Lo que quieras. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Sí.